Muy buenas noches, Geme, ¿qué tal estás? Buenas noches, Kike, bien, bien. ¿Cómo ves la liga? Bueno, la liga, ¿cómo la voy a ver? Como la vi cuando empezó ya, yo había dicho aquí bueno, que la liga... ¿Pero qué va a pasar el sábado a las 6 en el Camp Nou? Hombre, ¿Qué crees que va a pasar? El sábado a las 6 lo único que puede pasar, uno de los dos va a ganar, eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que el Barcelona, que lo estuvo haciendo de horror, ya sabes que yo ataco siempre a los entrenadores en las categorías de arriba, es decir, ¿no? ¿Dónde está la trampa? La golfería, que yo digo, esos están ahí, esos no tienen ni idea. Joden un equipo por menos de nada y con equipos... Y dices, oye, pero este del Barcelona vino, empezó a jugar con extremos, desarmó lo que el equipo, lo que era el equipo de tocar, y eso desapareció. Pues eso va a ser el domingo otra vez. Porque, como ayer, lo vio todo el mundo. ¿Cómo se puede este tío? Pues hay que tener cara en este país, para que tener a Xavi y no lo poner. Eso no más que lo hacen los inútiles, aunque no tienen ni puta idea. No tiene un sistema guay y punto, y se limita. Pues el Barcelona se lo va a jugar todo. No llegó a jugar con Xavi, Busquets, Iniesta, Cés, para que juegue Messi. El medio campo tiene que tocarla y seguir tocando y tocando. No puede haber pelotas largas, no puede haber extremos que sean rápidos. Que no, eso se terminó en ese equipo. Mientras ese equipo esté tocando, ese equipo puede hacer pupa. Si ese equipo no lo va a hacer, fíjate, solamente un jugador, hablo de un jugador, para mí, el Atlético de Madrid va a ser campeón en Barcelona. Si no, le va a costar un trabajo impresionante. Siempre que el Barcelona juegue con esos cuatro en el medio campo, siempre, toca y sigue tocando, ahí es vital. Y después tenemos al del Madrid, como yo digo, el del ojo para arriba, que sabe menos que este todavía, porque este lo tiene todo, y todavía quiere más. Y empieza a hablar, no, es que ayer faltaban titulares, pero oiga, hombre, pero si cualquier jugador del Madrid cobra más que todo el Celta, joder, pero usted a quién quiere engañar, ¿no? Pero es que eso, es que tiene una cara, y como estamos en un país donde después los de abajo son peores todavía, pero todavía se lo consiente. Mira lo que dice este, mamá, es que hacen, eso es la hostia. Esos, en un tiempo como tenía que estar, Eugenio Prieto, que era el que más... Eugenio Prieto fue... Voy a hablar de Eugenio Prieto, porque lo hizo casi todo. Fue el que más mandaba. Eugenio Prieto mandaba sobre los entrenadores, ¿vale? En el Oviedo, Era igual que fuese uno que fuese otro, mandaba, Eugenio, tenía calidad para hacer eso y para hacer mucho más. La prueba ayer que hizo muchas cosas teniendo lo que tuvo, ¿no? Siempre apoyados, por ejemplo, por el mayor Paganini que había, es decir, el que puso las perras, que fue Cholo de Lobato, estaba ahí apoyado. No les levantaron después estos que vinieron del milagro. La prueba ayer que el Oviedo, cuando empezó con 600 millones de pesetes, y después terminó debiendo 9.000, no pasaba nada, pero fue un presidente de miedo, y estos de ahora pues quieren ganar, sea como sea, aunque sea con un tabiquero. A ver, usted gane la décima, ¿cómo gane? Usted juegue, primero de espectáculo, no venga aquí a ganar el partido, no, voy a ganar un partido. No, oye, un equipo tan grande, con tanto dinero, tienen que jugar muy bien, tienen que jugar la pelota y hacer cosas como yo vi cuando el Madrid era Madrid de verdad, de Estéfano, de Mateos, de todos aquellos, que eran jugadores impresionantes. Es decir, los fue desarmando en beneficio de un fútbol rápido, pero si usted gana y tiene tanto dinero, pues ese equipo debe de valorar un poco más y jugar y llegar a Vigo. Y ¿cómo vamos a echar el partido abajo? Hay que ganarlo, eso hay que ganarlo a fuerza. El Madrid tenía que ganar, tenía que estar todavía metido ahí. O el Barcelona, ¿no? Y es diferente al Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es un equipo con un mérito. Tuvo que haber ganado la Liga, sin lugar a dudas. Fue el mejor. ¿Por qué? Porque todos los partidos luchó, trabajó, dio el callo, la gente, joder, todo el mundo estaba a favor. Oye, mira cómo, por lo menos, ¿qué hay que hacer? Trabajar, que la primera obligación de todo ciudadano en el mundo, sea de cualquier profesión, es trabajar, luchar, pelear por algo.
Y el Atlético de Madrid lo hizo. No tuvo suerte porque hay contrarios, no hay malos equipos tampoco, todos tienen. Yo quisiera que el Atlético de Madrid quedase campeón. Oye, esta semana salía hablando de la renovación de Messi, que pedía 30 millones libres, la renovación de Pinto, que trajesen Agüero y bueno, supervisar, o sea, ser el amo. ¿Tú se lo darías todo? Yo no daría nada, a ninguno, le daría nada porque no son nada, no hay nadie. Yo el domingo, bueno, mira, tú fuiste testigo, fuimos a ver a unos niños en Alevines, yo fui a ver a Alevines y lo pasamos de puta madre. Y algún niño, había un tal Crista, un zurduco allí, había varios niños, pero había un zurduco... ¿Del Condal? Del Condal, sí, Condalín de Noreña, sí, muy bien, jugando muy bien. Entonces yo no daría eso, no, es imposible, eso no se puede consentir, lo que pasa es que se consiente, porque como los de arriba están apoyados todos, eso es una trampa, una puta trampa, ¿entiendes? Un niño jugando a las 12 de la mañana y resulta que va el gemelo y 4 más, porque juegan los equipos grandes, todo para ellos, todo. Y después el espectáculo es paupérrimo, lo que pasa es que lo salvan los forofos, pero eso, cuando yo empecé en el fútbol no había forofos, había gente muy preparada, muy bien hecha, llegabas al Oviedo y en el Oviedo, pues, ¿quién fue el principal que tuvo el Oviedo para hacer los campos? Había un presidente que eran los que ponían las perras, y la gente, si lo hacía mal, se metía con ellos y punto, pero eran paganines, es que estos de ahora no pagan y gasten lo que sea, no ellos da más. Cuando marchen, ¿cuánto debe usted? 500 millones. ¿Y qué? Yo marcho, hasta luego, Lola, ahí tienes. ¿Pero qué cojones hace este paisano? Y esto igual, y una trampa. Echamos a los entrenadores. Venga, tantos entrenadores. ¿Cuántos este año? ¿Cuántos marcharon? Quito. ¿Tú viste el detalle el otro día del Sporting? No lo viste, pues te lo voy a contar yo. Mira. Y eso es lo que no se puede hacer. Sporting, el otro día, vino por el artículo que quiso, llegaron un momento, vamos a echar a este y a Sandoval, que no sé por qué lo ficharon, porque había gente, aquel prove de Gijón, como no tenía enchufe, Manolo Murias, como no tenía enchufe, lo mandaron para casa, pero rápido, venga, todos aquellos que hay ahí haciendo la pelota, echamos. Ayer, los que metieron a Belardo, que no sé por qué metieron a Belardo, cuando allí tienen mejores entrenadores, por lo menos, que en Gijón hicieron más cosas que a Belardo. Belardo nada más que fue Barcelona, y entró, y porque jugó, pues tiene más amigos, tiene más tal, pero fue una trampa. Y todo ese equipo que llevó con él, estaban todos los domingos así metiendo la mano a ver si perdía el Sporting para entrar a ellos. Y eso hay que privarlo, hay que echarlo. Y eso pasa en todos los equipos. ¿Y cómo se corrige eso, Geme? Pues echando a la gente un contrato y los demás fuera y punto, y no se vuelve más. Usted, si va fuera, marchó el entrenador y usted con él. ¿Qué cojones y eso que traigo yo? 3 preparadores físicos y no sé qué rollo y es. ¿Qué? ¿Pero dónde lo inventaron? Eso no puede ser. No puede ser. Cuando llegues a un equipo y tienes unos en el Oviedo mismo, y tienes a Iván Ania. Yo no digo que Iván Ania sea el mejor porque no lo dije. Nunca, ni lo dije, ni lo voy a expresar. Nunca, no. Yo sé que es el mejor y me lo callo. A ver, ¿quién es el que estuvo tan capacitado para decir que Iván Ania, uno que jugó en el Oviedo, que tuvo muchos años, que aportó un dinero de beneficio para el Real Oviedo, pues posiblemente con más méritos, con más méritos que el güey que estaba, que yo no tengo nada contra él, al contrario. Pero, pues, ¿quién es el listo que va y lo coge? Eso no pasaba antes. Antes, yo me acuerdo, don Enrique Casas, que era amigo mío, oye, Geme, oye, voy a fichar ¿qué te parecía? Hablaba. Y lo llevaba a cabo, y era vital. Un secretario técnico fue el que iluminó al Sporting, ¿vale? Que yo estuve con él en Sidesa, en todos los campos, en el Oviedo, igual. Ahí está Eugenio Prieto, que lo puede decir. Cholo de Lobato, que era el Paganín, en un principio. Después tuvo suerte y salvó su dinerillo. Pero esas cosas se valoraban y se hacían. Pero bien aquí, ya empezó el presidente. Mire,
El presidente que entró ahora en el Oviedo. Usted era preparador físico, pero ya tengo otro. Voy a hacerlo de director. ¿Director de qué? Joder, de obras públicas. ¿Qué me pasa aquí? ¿Dónde es este? Porque hay que poner al que sirve para ahí. Usted tiene que buscar el Oviedo. Lo único que tenía que hacer el Oviedo era buscar un buen secretario técnico, buscarlo en los equipos. Yo creo que es posible que Luis Gallego, si fuese a la hora de fichar de eso, estaría mucho mejor del secretario técnico que este que entiende el Pozo y que todos. En el Oviedo, ficha usted a ese, que sabe más, que sabe, ya sabe dónde están fichando. Este todavía no se enteró. Este no se enteró de que hay el Fiu de Chusevia, que hay 2 o 3 en el Avilés, en el Caudal. Por ahí vamos a buscar abajo. Ya están buscando dioses donde no juegue un pijo ninguno para gastarles perros, para ver si queda algo por camino. Eso está claro. Y eso es una vergüenza nacional que pasa en el Oviedo, en el Sporting, en el Marítimo, en todos los equipos. Oye, el Caudal ayer conseguía por lo menos meterse en el play-out que llaman para salvarse. ¿Tú crees que se salvará? Bueno, yo el otro día en el programa que vine con Paco, le dije a un niño que jugaba allí que me parecía muy difícil. Tuvo suerte. Bueno, yo no sabía que quedaba nada más que ese partido. Bueno, fue un partido, ganó uno y el otro perdió. Era normal que el Logroñés, si no ganaba, ¿por qué va a ganar ahora? Las matemáticas así lo dicen, ¿no? Entonces tiene un partido, bueno. ¿Lo ves llegar en buen momento al Caudal? Sí, el Caudal tiene buen equipo. Yo al principio lo vi como buen equipo, lo que pasa es que después Mieres también fueron un poco ligerillos en traer y vengo tu entrenador, que pongan a Moli de secretario técnico de lo que sea, que lo aguante ahí y que sepan aguantar por el carro, que los entrenadores no conducen a nada. Y una trampa, que los entrenadores servimos de poco, poco. Y sobre todo en los equipos de arriba, ahí nada, ¿vale? Nada de nada. Abajo sí se ven entrenadores que lleven a los chavales, que los ves cómo trabajan, cómo hacen, ¿eh? Y eso es lo primero que hay que ver. Los entrenadores llegan a gastar dinero. A ver, echa este. En todos los equipos que están a punto de bajar, echaron 2 y 3 entrenadores. Si os dan un dinerillo importante que ganen, pues mira, pues venga a echar. No, hombre, no, hay que echar la culpa y si hay que bajar, se baja. Pero haciendo las cosas normales. Lo que pasa es que como los perros no son de ellos, siempre están los ayuntamientos, en vez de dar para los probes, sí, que no haya hambre, que no haya tal, no, vamos a dar aquí lo bien, porque después, y es la forma de salir, de llegar a la condición política, y vamos a hablar, y entonces, oye, son los que apoyen, una trampa, este país no hay dónde cogerlo, mientras no haya dónde cogerlo, pues está, y en el fútbol, mientras no se cambien las ideas, y se vaya a lo fácil, vamos a hacer fácil, no pasa nada. El Oviedo, ¿por qué va a subir el año que viene? Pues puede subir perfectamente, haciendo las cosas normales. El otro día, ese niño que jugó con el Sporting, ese Johnny, era de ellos, bueno, marchó. Yo, ¿cuántas veces canté aquí yo con los jugadores por si marchen, que marchen? Cuando cantaba yo, si se va, que se vaya, que ya volverá. Que dejó los pachones a medio criar. No pasa nada, ese guaje vino. Pero como en el Oviedo no hay nadie, la cantera del Oviedo es fatal. Y siempre están hablando de cantera. Yo no sé dónde inventaron eso de la cantera. Si la cantera nunca existió. Existió un payo como era yo, que aportaba 20 jugadores, en unos años 20 jugadores para el Oviedo, y el otro. ¿Y de dónde venían aquellos? ¿De dónde venía Tensi? ¿Dónde para descanse? ¿Dónde vino no me acuerdo, Uría? Todos esos vinieron. ¿De dónde vinieron? De equipos de abajo. Y después, los grandes esos, igual el Oviedo que el Sporting, decían ellos, y de la cantera, no. Yo uno que jugó, uno en el Riva de Gijedo, otro en el Alcázar de Sama, otro en la Polasiero. Cago en mi macho, a ver si lo acabamos de entender de una puta vez. Sí. Y es donde se apoyen todos con la puta trampa de la cantera. Entonces tú quitarías al Vetusta y al Sporting B. No, yo eso nunca, eso no lo dije. Yo eso nunca lo dije. Digo, les canté, a empezar a hacer los equipos de abajo. Tú y yo
No fuimos a ver, que es que no vimos unos niños ahí, pues ese niño hay que dejarlo, a ver lo que pasa. Y cuando tenga, que lo vimos, oye, chavalín de 10 años, de puta madre, vamos a seguir y vamos a ver si va evolucionando. Y cuando tenga 15, vamos, pues lo fichamos. Yo, el Sporting o quien sea, lo fichamos, ya está, ahí ya se empieza. Lo Oviedo hay que empezar de 15 años. No gastar un montón de dinero que se están gastando, que no se sabe en qué se gasta. Un día, mira, antes, estuvimos ahí viendo avances, pudimos haber preguntado, pero que anden en 100 millones de pesetas que gasta la cantera del Oviedo, o 600.000 euros. Hasta la cantera del Oviedo, ¿pero qué es eso? ¿Quién hizo la cantera? ¿Quién más que la del Naranco o la de esa de Carcabay abajo? Eso es cantera. Los jugadores son de cantera, los jugadores de trabajar y todos iguales. Igual te sale uno en el Vallovín, que en el Grisú, que en el Pumarín, que en San Lázaro, que en casa de su madre, donde sea. Pero usted ve a los otros igual, pasa que es mentira. Nada más que van a donde puedan presumir un poco, ¿entiendes? Oye, y antes hablábamos de la primera por arriba, pero por abajo, ¿quién crees que va a bajar? Bueno, el Betis está descendido. ¿Quién crees tú que acompañará al Betis? Pues al Betis acompañará el Valladolid, posiblemente el Granada. Fue una pena. Pues uno de los fichajes que quise yo traer al Oviedo cuando estaba en tercera, quise traer yo a Fran Rico, el de Granada, que ayer hizo un penalti allí, como en el Granada pitaron, ¿entiendes? Una entrada fuerte, bien, pero tampoco oye para hacer un penalti, así por lo bueno. Quise yo traer para la vida a Fran Rico. Me gusta a mí a Granada que hubiese pasado, que yo creo que lo tiene muy difícil, muy difícil. Bueno, no pasa nada, que para mí, pues vuelven otra vez haciendo las cosas normales, no son equipos tampoco que tengan mucho dinero ni que se vuelvan locos, no creo yo, pero bueno, que baje el que sea y fuera. Bueno, lo único que hay que hacer y es salvar, que a ver si la Avilés sube, y la Avilés va a dar guerra, porque ya te dije que tiene un entrenador de aquí de Asturias muy curioso, Yo soy un tío serio. Un tío serio. Muy buen entrenador. Yo lo vi en las categorías de abajo, en el Astur, empezó a trabajar y trabaja como un condenado. Y el tío que ese es uno de los que yo traería al Oviedo. ¿Vale? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Salud para todos. Salud para todos, hasta la semana que viene.